Hola amigos, yo soy Sadi Herrera y aquí estoy en el capítulo número 4 de esta serie de videos de tejer oso amigurumi a crochet para San Valentín. Y en este capítulo lo que vamos a hacer son las piernas de nuestro osito. ¿Y qué vamos a ocupar para las piernas? Bueno, primeramente el hilo que traíamos para todo el cuerpo. Y en segundo lugar, ya vamos a empezar con el cambio de color para el overol. En este caso, yo he elegido un azul color mezclilla, pero usted siéntase en la libertad de hacer los cambios que prefiera por si quiere otro color, verde, amarillo, morado, el color que le gusta, puede usted cambiarlo. Nada más cuando yo haga cambio de color, usted también va a cambiar de color. Lo otro que vamos a ocupar es ganchillo del número 3 milímetros. Vamos a ocupar también relleno y aguja lanera. Dicho esto, estamos listos para iniciar nuestro tejido. Así que vamos directo al acercamiento de nuestro oso amigurumi tejido a crochet. Vamos a iniciar tejiendo la piernita de este osito con un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos cerrando para acomodar y nos faltan 4 por tejer. Terminamos de cerrar y vamos a proceder a unir la vuelta. Para la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto bajo. Un aumento en los 8 puntos bajos para que al final de esta vuelta tengamos 16 puntos bajos en nuestro tejido. Así nos seguimos y nos vemos al final. Para la tercera vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Ahora viene el aumento. Y así nos vamos un punto bajo, un aumento, y así nos seguimos toda la vuelta para que al final tengamos 24 puntos bajos. Nos vemos acá. Y para nuestra cuarta vuelta, lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta. Aquí llevamos 2, 3 y un aumento. Y aquí al final tendremos 30 puntos bajos. Para iniciar la quinta vuelta, vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. Tenemos 1, 2 y ahora viene
el aumento. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Así nos vamos a seguir toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento. Al final nos quedarán 2 puntos por tejer que los tejemos solito y cerramos la vuelta con 36 puntos bajos. En esta vuelta número 6 lo que vamos a estar tejiendo son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y viene el aumento. Así nos vamos a seguir toda la vuelta y al final tendremos 42 puntos bajos. Así que nos vemos al final. En la vuelta número 7 lo que vamos a estar tejiendo es primeramente 3 puntos bajos y un aumento. Aquí viene, este es el segundo, tercero y un aumento. Luego de esto vamos a tejer durante toda la vuelta 6 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos 48 puntos bajos. Así que nos vemos terminando. Al final nos quedarán 3 puntos solitos por tejer que tejemos independiente para terminar. Iniciando la vuelta 8, lo que vamos a tejer son 11 puntos bajos y un aumento. Y así nos iremos toda la vuelta. 11 puntos bajos y un aumento. Para el final tendremos 52 puntos y nos vemos allí. Y aquí vamos a iniciar la vuelta 9. Y a partir de la vuelta 9 y hasta la 12, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos. Nos vamos a ir tejiendo 52 puntos bajos durante todas las vueltas. Y continuamos tejiendo y nos vemos para el inicio de la vuelta 13. Aquí estamos para dar inicio a la vuelta número 13 y lo que vamos a tejer acá son 6 puntos bajos y una disminución. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí viene la disminución. Agarramos la hebra de adelante en el primer punto y en el segundo punto tomamos completo, pasamos la hebra y tenemos nuestra primera disminución. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta.
con 6 puntos bajos y una disminución, para que al final de esta tengamos 46 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y vamos a iniciar la vuelta número 14. Y en esta vuelta lo único que haremos será mantener la misma cantidad de puntadas, o sea, 46 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 15. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es 5 puntos bajos y una disminución. Y así nos seguiremos toda la vuelta. Aquí llevamos 3, 4 y 5 y viene la disminución. Y así nos continuamos hasta el final. Para el final de esta vuelta nos quedarán 4 puntos bajos solitos por tejer que vamos a concluir. Terminando con un total en la vuelta de 40 puntos bajos. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 16. Y en esta vuelta lo que haremos será mantener los mismos puntos bajos. O sea, tejeremos 40 puntos bajos en toda la vuelta. Y nos vemos al final. Aquí daremos inicio a la vuelta 17. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es tejer 4 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta. 2, 3, 4. Viene nuestra disminución y continuamos repitiendo el ciclo. Nos vemos al final. Para el final de esta vuelta nos quedarán 4 puntos bajos por tejer, que lo haremos para terminar con una cantidad de 34 puntos bajos en toda la vuelta. Y aquí estamos para la vuelta número 18, donde tejeremos 15 puntos bajos y una disminución. Luego otros 15 puntos bajos y una disminución, para terminar toda la vuelta con 32 puntos bajos. Y así nos vemos al final. Y aquí vamos a iniciar la vuelta 19. Y a partir de esta vuelta y hasta la vuelta 30, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas. Vamos a tener en cada vuelta 32 puntos bajos. Y continuamos tejiendo y nos vemos para iniciar la vuelta 31. Y aquí estamos en la vuelta 31 y lo que corresponde es hacer el cambio de color. Cerramos el punto para cortar la hebra. Esta no es necesaria muy alta porque nada más la vamos a perder por atrás. Jalo acá
y la vamos a estar perdiendo por atrás. Y lo que va a suceder ahorita es que vamos a hacer el cambio de color azul. Vean como esta. Primero hacemos un nudo deslizado. Una vez que ya lo ajustamos, lo vamos a poner en el primer punto bajo, pero tomando solamente la barriguita de adelante. Tomamos el punto y lo lazamos. Luego nos vamos al siguiente punto, tomamos solamente la barriguita de adelante, jalamos la hebra del nuevo color y hacemos un nudo raso. Nos vamos al siguiente, jalamos la hebra y así nos vamos punto por punto durante toda la vuelta. Vamos a tejer los 32 puntos bajos. Si se fijan, así nos va a ir quedando como está acá, el bordecito para delimitar el overol del oso. Así continuamos y nos vemos cuando lleguemos al final de esta vuelta. Y aquí hemos llegado al final de la vuelta 31, pero tejido en el borde de adelante. Ahora lo que va a proceder para que suba la patita del overol va a ser tejer en la puntada de atrás. Da un poquito de trabajo, pero hay que extender un poquito la hebra. Y lo que vamos a estar tejiendo son los mismos 32 puntos bajos, pero tomando la hebra de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo los mismos 32 puntos bajos. Bien. Y nos vemos al terminar esta vuelta. Antes voy a marcar lo que es el primer punto porque es importante para seguir nuestra cuenta. Así que nos vemos al final. Aquí ya hemos terminado la vuelta 31 en sus dos etapas. Primero la franja de adelante, luego los puntos bajos de atrás. Y lo que procede en esta vuelta número 32 y hasta la 34 es mantener los mismos puntos bajos. Vamos a estar tejiendo estas vueltas con 32 puntos bajos. Y nos vemos al final de la vuelta 34. Y aquí llegando al final, lo que vamos a hacer es cerrar el punto, terminarlo y cortar nuestra hebra. No demasiado larga porque esta solamente la vamos a ocultar por atrás. Y lo siguiente es rellenar nuestra piernita del osito. No la vamos a rellenar completa, sino nada más lo que es el piecito y la mitad de la pierna, para que luego cuando las juntemos y sigamos tejiendo, no nos estorbe el relleno. Vamos a dejar más o menos así, un poquito más de la mitad, nada más relleno. Le damos bien forma, lo acomodamos, empujamos para que esté muy bien nuestro piececito del osito. Y así quedarían nuestras dos piernitas, lista para el siguiente capítulo de la unión. Listo, amigos.
hemos concluido con este capítulo. Si tuvieron alguna duda, por favor déjenme en los comentarios y con mucho gusto les contesto. Si les está gustando esta serie de videos, regálame un like y suscríbete a mi canal de este lado para que YouTube siempre te avise de todos mis videos y de todos los proyectos. Y de este otro lado te dejo esta serie completa de este bonito osito para San Valentín tejido a crochet. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.